El reggaetonero puertorriqueño Daddy Yankee se despide de sus seguidores con la publicación este jueves de su último disco, Legendary, trabajo de 19 temas con grandes colaboraciones con el que la leyenda de la música latina dice adiós a una carrera de 32 años junto con una gira. Ya muchos han escuchado los temas, otros están en el proceso disfrutándolo. Quiero que al final de este video me digas en los comentarios cuáles fueron tus favoritas y cuánto le das al disco completo del 1 al 10. Califícalo. Pero aquí te daremos unos detalles bien importantes del álbum que debes de saber. Por eso te sugerimos, como siempre, que te suscribas al canal para que disfrutes de informaciones importantísimas como esta. Lo primero que los medios han venido resaltando es una de las letras que se suponen son dirigidas para el cantante Don Omar. En el tema Abusador del Abusador, que contiene ritmos de salsa mezclados con reggaetón, Daddy Yankee tiene una frase donde parece responder una tiradera que le dedicó Don Omar hace muchos años, donde dice: aplica tu propio consejo, que yo no me reflejo en el espejo de ningún pendejo. Viejo, aplica tu propio consejo, yo no me reflejo en el espejo de ningún pendejo, dice Daddy Yankee en el nuevo tema. Mientras que la línea de Don Omar en la tiradera que le dedicó a Daddy Yankee a principios del 2000 dice: yo no me dejo, ya yo estoy grande, pendejo. Mírate en mi espejo a ver si tú ves el reflejo de algún viejo y me yo no me dejo, ya yo estoy grande, pendejo. Mírate a mi espejo a ver si tú ves reflejo de algún viejo. Más de 17 años después, respondió Daddy Yankee. Pero esta no es la única línea que sería dedicada a Don Omar, ya que en el tema Uno Quitado y Otro Puesto vuelve a hacer posible referencia al artista puertorriqueño, diciendo: la gente dice, Yankee no te vayas, tú eres un crack. Imagínate estos tiempos, yo y que haciendo un comeback, dice Daddy Yankee en el tema. Esto todo porque en los pasados meses Don Omar ha estado trabajando en el regreso de su carrera, lanzando varios sencillos para volver a integrarse a la industria musical. Daddy Yankee y Don Omar tuvieron riñas en un pasado por la competencia de ser el número uno del género urbano, aunque luego Don Omar tuvo una gran baja musical. En otras de las canciones del álbum, titulada Rumbatón, Daddy Yankee nos lleva al pasado, en donde sentimos un saborcito del famoso tema Gata Salvaje, la cual interpretaba junto con Héctor y Tito y Nicky Jam. Muchos la recuerdan con guitarras, estilo bachata, como Lo que pasó, pasó, un estilo así. Pero al escuchar el coro, nos pasa por la mente de que esto ya lo habíamos escuchado, y están en lo correcto, pues el coro pertenece a un tema del pasado, perteneciente a ese gran dúo que fue bien popular durante un gran tiempo, Treble Clan. El coro pertenece a su tema Báilame, y el mismo dúo sorprende saliendo al final del video junto a Daddy Yankee. Así que ya saben, todos los permisos están, y ya los integrantes de Treble Clan les toca su partecita económica igualmente. Pero el disco es bien variado y completo. Si querían reggaetón, nos dio reggaetón, perreo, mujeres en el álbum. Si querían para TikTok también, colaboraciones balanceadas, ya que de las 19, menos de la mitad son juntes. Al igual, canciones de desamor y felicidad, e incluyendo los estilos actuales como los de Rauw Alejandro y hasta bailó con Rauw. El puertorriqueño de 46 años, que en el 2004 sacó el género a flote internacionalmente con su tema La Gasolina, cuando no había redes sociales, se despide con un trabajo en el que da buena muestra del que ha sido su estilo durante todos estos años. Un disco en el que se ha querido acompañar de grandes figuras del momento de la música urbana como Bad Bunny, Mike Towers, Rauw Alejandro, el cubano Pitbull, el artista de dembow dominicano el Alfa el Jefe, Lil Jon, las féminas Becky G y Nati Natacha, entre otros. Legendary es el séptimo trabajo de estudio de carrera que llega a la calle bajo el sello discográfico El Cartel Record y la distribución de Universal Music Group. Durante toda la producción, Daddy Yankee trata de recordar su legado en el ritmo urbano, aunque varía de uno a otro tema, adentrándose en todos los estilos musicales que ha tocado en su carrera. De los 19 temas, 9 vinieron con todo y su video oficial, mientras que se adentra en solitario en Legendary con La Ola y Enchuleteado, dos temas muy conectados con la música más actual. Rumbatón y El Abusador de Abusador son otros dos temas en solitario del puertorriqueño en lo que se siente la influencia tropical de su isla natal con un ritmo más latino. Por última vez es otra de las canciones destacadas del disco,
un junte con Bad Bunny. Este no tiene video, me imagino que lo estarán haciendo, en el que se le devuelve la colaboración que hicieron en el 2007 en el tema Vuelve. Para Siempre es el tema elegido para cantar con el panameño Sech, en el que los dos artistas conectan de forma clara. Con Bombón se adentra dentro del universo musical del cantante El Alfa el Jefe, una colaboración que resalta su compromiso con el sonido más urbano. Así que ya saben, ¿cuáles fueron tus favoritas y cuánto le das al álbum completo del 1 al 10? Y al final te dejamos un video que nos muestra los escándalos de Daddy Yankee que fueron resueltos a tiempo. Así que haz clic en el próximo cuadro y disfrútalo. Y si no te aparece el cuadro, pues fácil, el link está en la descripción de este video.